Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y los secretos mejor guardados del mundo de las telenovelas turcas. Soy, y estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un revuelo enorme en las redes sociales y en la prensa del corazón turca, la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan el fenómeno que fue Senkalkam? La química innegable entre Eda y Serkan, que traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real. Pues bien, parece que las cosas han tomado un giro inesperado y, para algunos, hasta explosivo. Vamos a analizar a fondo los rumores, las declaraciones, las pistas y las especulaciones que rodean a esta pareja, o mejor dicho, a esta expareja. ¿Es cierto que Kerem ha rechazado a Hande? ¿Hay una tercera persona en discordia? ¿O es todo una cortina de humo para desviar la atención de otros proyectos? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este culebrón turco, y les aseguro que no se van a aburrir. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Dejen sus comentarios al final del vídeo, quiero saber qué opinan sobre todo este drama. ¡Vamos allá! Bien, comencemos hablando un poco sobre el contexto. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron Senkalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La serie cuenta la historia de Eda, una florista joven y ambiciosa, y Serkan, un arquitecto exitoso y un tanto frío. Por circunstancias del destino, se ven obligados a fingir un compromiso, pero como suele suceder en estas historias, el amor termina floreciendo entre ellos. La química entre Kerem y Hande era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. No tardaron en confirmar su relación, y sus fans se volvieron locos de felicidad. Se les veía juntos en eventos, viajes y publicaban fotos adorables en sus redes sociales. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos los negaron, pensando que eran solo habladurías. Pero con el tiempo la evidencia se hizo más contundente, dejaron de aparecer juntos, dejaron de interactuar en redes sociales y finalmente se confirmó la triste noticia: Kerem y Hande habían terminado su relación. La razón oficial de la ruptura nunca se hizo pública. Algunos medios apuntaron a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y prioridades. Otros sugirieron que la presión mediática y la constante exposición pública habían afectado negativamente su relación. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidades. La sobreexposición a la que se vieron sometidos, con paparazzi siguiéndolos a cada paso y la constante especulación en las redes sociales, pudo haber añadido una tensión considerable a su relación. Era casi imposible tener una vida privada, lo cual puede ser un gran desafío para cualquier pareja, especialmente cuando ambos son figuras públicas. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entran en juego las palabras clave de nuestro título: Kerem explota y rechaza a Hande. En las últimas semanas han surgido informaciones que apuntan a que Kerem estaría cansado de la constante comparación entre su relación actual o potencial con otras mujeres y su pasado con Hande. Se dice que se siente presionado por los fans y por los medios para encontrar una sustituta de Hande, algo que al parecer le molesta profundamente. La sombra de Hande Erçel, siendo un icono de belleza y talento en Turquía, parece ser una carga pesada para cualquier mujer que se le vincule a Kerem. ¿Por qué digo sustituta? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores más jugosos. Se ha vinculado a Kerem con varias actrices y modelos en los últimos meses. Una de las que más ha sonado es una joven y talentosa actriz que ha participado en. Algunos medios incluso han publicado fotos de ellos juntos, aunque no hay confirmación oficial de que estén en una relación. Estas fotos, muchas de las cuales son borrosas o tomadas desde la distancia, han alimentado aún más las especulaciones y han encendido el debate en las redes sociales. Los fans más acérrimos han analizado cada detalle de las imágenes, desde la ropa que llevaban hasta las expresiones faciales, en busca de pistas que confirmen o desmientan el romance.
Pero la bomba explotó hace unos días cuando, supuestamente, Kerem hizo una serie de declaraciones en una entrevista donde, sin mencionar directamente a Hande, dejó entrever que estaba harto de que lo compararan con su expareja y de que lo presionaran para encontrar a alguien que llenara sus zapatos. Según estas fuentes, Kerem habría dicho algo así como: estoy buscando a alguien con quien conectar a un nivel profundo, no a una copia de alguien más. Necesito a alguien que me entienda y me acepte tal como soy, no a alguien que me recuerde constantemente mi pasado. Estas declaraciones, que, repito, no están confirmadas oficialmente, han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Hande han criticado duramente a Kerem, acusándolo de ser insensible y de faltarle el respeto a su expareja. Los fans de Kerem, por otro lado, lo han defendido, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida y a buscar la felicidad con quien él quiera. Incluso algunos expertos en relaciones han intervenido en el debate, analizando las posibles motivaciones detrás de las declaraciones de Kerem y ofreciendo consejos sobre cómo manejar la presión de los medios y los fans después de una ruptura pública. La verdad es que en este momento todo son especulaciones y rumores. No sabemos a ciencia cierta qué está pasando realmente entre Kerem y Hande, ni si Kerem está realmente saliendo con otra persona. Lo que sí sabemos es que la ruptura de esta pareja sigue generando mucha pasión y controversia. El fandom de Senkalkam aún conserva la esperanza de una reconciliación, lo cual añade más leña al fuego. Ahora profundicemos un poco más en el impacto que Senkalkam tuvo en la cultura pop turca y a nivel internacional. La serie no solo catapultó a Kerem y Hande a la fama mundial, sino que también revitalizó el género de la comedia romántica turca. Su éxito radicó en la combinación de una trama atractiva, personajes carismáticos y una producción de alta calidad. La serie fue vendida a más de 80 países, convirtiéndose en un fenómeno global y atrayendo a millones de espectadores de diferentes culturas. Pero el éxito de Senkalkam también tuvo sus desventajas. La serie generó una enorme expectativa sobre la relación de Kerem y Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans esperaban que su romance durara para siempre y que vivieran un cuento de hadas. Cuando la relación terminó, muchos se sintieron decepcionados y traicionados, lo cual explica en parte la intensidad de las reacciones en las redes sociales. Además, la ruptura de Kerem y Hande ha reavivado el debate sobre la presión mediática y la intrusión en la vida privada de las celebridades. ¿Hasta qué punto tienen derecho los medios y los fans a opinar sobre la vida personal de las figuras públicas? ¿Dónde está la línea entre el interés público y la privacidad? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos como sociedad. Ahora, vamos a hablar un poco de otras series que, aunque no estén directamente relacionadas con el drama de Kerem y Hande, también han generado mucha expectación y debate en el mundo de las series turcas. Una de ellas es Yargı, un drama judicial que ha conquistado a la audiencia con su trama intrigante y sus personajes complejos. La serie sigue la historia de Ilgaz, un fiscal recto y obsesionado con la justicia, y Ceylin, una abogada apasionada y dispuesta a hacer lo que sea por defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora. Yargı es una serie que destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus actuaciones impecables. La química entre los protagonistas, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, es innegable, y la serie ha logrado abordar temas sociales importantes como la corrupción, la violencia de género y la discriminación. Si les gustan los dramas judiciales con un toque de romance, Yargı es una serie que no se pueden perder. Otra serie que ha dado mucho de qué hablar es Kukur, una serie de acción y drama que narra la historia de la familia Koval, que controla uno de los barrios más peligrosos de Estambul, llamado Kukur. La familia Koval tiene sus propias reglas y códigos de honor, y lucha constantemente contra bandas rivales que quieren apoderarse de su territorio. Kukur es una serie que destaca por su violencia, su crudeza y sus personajes carismáticos. La serie ha explorado temas como la lealtad, la traición, la familia y la redención. Aras Bulut İynemli, que interpreta al protagonista, Yamak Koval, ha recibido elogios por su actuación intensa y emotiva. Si les gustan las series de acción con un toque de drama familiar, Kukur es una opción interesante. También quiero mencionar Aşk 101, una serie juvenil que ha conquistado a los adolescentes con su historia de amor, amistad y autodescubrimiento. La serie sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su profesora favorita sea trasladada a otra escuela. Para lograr su objetivo, deciden emparejarla con el nuevo entrenador de baloncesto.
Ask 101 es una serie que destaca por su frescura, su humor y sus personajes entrañables. La serie ha explorado temas como el bullying, la rebeldía, la identidad y la importancia de la amistad. Kubilay Aka, Mert Yazkolu y Alina Voz son algunos de los jóvenes actores que han brillado en esta serie. Si les gustan las series juveniles con un toque de romance y comedia, Ask 101 es una opción divertida y entretenida. Y hablando de romance, no puedo dejar de mencionar Muzice Doctor, una serie médica que ha emocionado a la audiencia con su historia de superación y empatía. La serie sigue la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista que lucha por demostrar su valía en un hospital competitivo. A pesar de sus dificultades sociales, Ali es un genio en medicina y logra salvar vidas gracias a su inteligencia y su intuición. Muzice Doctor es una serie que destaca por su sensibilidad, su emotividad y su mensaje de inclusión. La serie ha explorado temas como la discapacidad, la discriminación, la amistad y el amor. Tañer Olmez, que interpreta a Ali Befa, ha recibido elogios por su actuación conmovedora y realista. Si les gustan las series médicas con un toque de drama y romance, Muzice Doctor es una opción inspiradora y conmovedora. En fin, como pueden ver, el mundo de las series turcas es vasto y diverso, y hay opciones para todos los gustos. Desde dramas judiciales intensos hasta comedias románticas ligeras, pasando por series de acción trepidantes y dramas médicos emotivos, las series turcas tienen algo que ofrecer a cada espectador. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, el drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, creo que es importante recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propias decisiones. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es fundamental recordar que no sabemos toda la verdad y que debemos respetar su privacidad. La constante presión que experimentan las celebridades puede tener un impacto negativo en su salud mental y emocional, y es importante ser conscientes de ello. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, noticias y análisis sobre sus series turcas favoritas. Recuerden que todo lo que hemos dicho sobre Kerem y Hande son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre todo este drama entre Kerem y Hande? ¿Creen que Kerem tiene derecho a rehacer su vida con quien él quiera? ¿O creen que debería ser más respetuoso con Hande y con su pasado juntos? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.